Aleluya, le damos gracias al Señor en esta tarde que nos permitió estar aquí. Amén. Amén. Adorando al conjunto de cada uno de ustedes, debido a Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Libro de Marcos. Santo, gloria a Dios. Libro de Marcos, capítulo 4, versículo 37. Aleluya. Bendito sea Jesús. Adoramos tu nombre por siempre, Jesús. Bendito sea el Señor. Libro de Marcos, capítulo 4, versículo 37 en adelante. Aleluya. Adoramos tu nombre. Qué bendito Jesús. En lo que aleluya. Y por ser palabra de Dios, la vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Yo también digo amén. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Levantándose, reprendió el viento y dijo al mar: calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Leemos nuevamente el 40. Y le dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Aleluya. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta noche, Dios mío. Gracias por cada una de ellas, Dios, porque son esenciales para nuestra vida, Dios mío. Gracias, Señor, porque son el alimento necesario y vital para nuestro espíritu, Dios. Gracias, Señor, porque son el verdadero camino a la salvación, Jesús. Tú eres la palabra, Dios Todopoderoso. Glorifícate a través de ella en esta noche, sin límites, sin frontera. Muévete, haz como tú quieras, habla nuestras vidas, Señor. En esta noche, en esta tarde, Espíritu de Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso al Señor. Gloria a Jesús. Aleluya. Vamos a estar predicando unos cuantos minutos. Amén. Bajo el tema, despierta. Quieren amedrentarte. Dígale al hermano que está a su lado: despiértalo. Quieren amedrentarte. Bendito sea el Señor. Aleluya. En nombre de Cristo. A su nombre. Hermano, una palabra, una historia, una lectura, versículos bíblicos que ya son frecuentes en nuestra vida, cosa que hemos escuchado, nos lo hemos explicado, y es fácil, creo que ya para nosotros entenderlo. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y dale hermano que está a tu lado: despiértalo. Quieren amedrentarte. Aleluya. Bendito sea Jesucristo. Hermano, mire algo, le voy a explicar unos cuantos minutos sobre este versículo o sobre estos versículos que a nosotros acabamos de leer. Y uno de los primeros puntos que quiero explicarle para que usted vaya entrando en secuencia con el mensaje, y es el significado de estar amedrentado. ¿Qué es estar amedrentado? Al estar amedrentado es cuando te infunden miedo o tú infundirle miedo a otra persona. Bendito sea el Señor. Es atemorizar a alguien o tú estar atemorizado. Muchas personas han dicho: bueno, me han puesto en las cuatro paredes. Eso es estar amedrentado. Bendito sea el Señor. Y algo que nosotros podemos escuchar o podemos leer de la palabra del Señor que nos enseña, y es que desde el principio el enemigo ha querido amedrentar a las personas, a hombres y a pueblos de parte del Señor. Amén. Aleluya. El enemigo siempre ha querido atrincherar o arrollar, como dicen por ahí, lo que es un hombre de Dios. Bendito sea el Señor. Porque algo que podemos entender, que cuando tú estás amedrentado, tú tienes miedo. Cuando tú estás atrincherado, tú tienes miedo. Y algo, bendito sea el Señor, que es totalmente contradictorio a la fe. Y este es el miedo. El que tiene miedo no tiene fe, y el que tiene fe no puede tener miedo. En nombre de Cristo. Sin embargo, vemos que desde el principio Satanás siempre ha jugado
buscando y tiene cómo hacerlo de vez en cuando. Bendito sea el Señor. ¿Sabe por qué? Porque nosotros entendemos que Satanás no tiene la misma edad que un hombre, sino que Satanás es viejo ya, de edad avanzada, y es dado desde el principio de la creación del hombre. Satanás sabe todas las cualidades, todo lo que al hombre o a la carne del hombre le llama la atención. Satanás sabe cómo atacarnos, Satanás sabe cómo debilitarnos. Simplemente nosotros debemos de saber y conocer que por la misericordia de Dios estamos cercados y estamos cerrados a sus maquinaciones y a sus ataques. Pero también debemos de saber y debemos de entender que no podemos ignorar su maquinación. Y es que la Biblia nos enseña con el principio de los tiempos que siempre ha buscado esto en la vida del hombre. Él también conoce, bendito sea el Señor, el poder que hay en la fe. Él también conoce lo que puede hacer un hombre de Dios lleno de fe. Y mire algo, bendito sea el Señor. Satanás prefiere que usted tenga la capacidad de reprender un demonio. Satanás puede, un ejemplo, tener la oportunidad o que le vaya mejor usted teniendo la cualidad de reprender un demonio, pero es peor para él cuando una persona tiene fe. Bendito sea el Señor. ¿Sabe por qué? Porque una persona sin orar y tiene fe, grandes cosas puede hacer. Una persona sin ayunar, pero si tiene fe, grandes cosas pueden suceder en el entorno. Bendito sea el Señor, al nombre de Cristo. A su nombre. Entonces, desde el principio de los tiempos ha querido ir contradictorio sobre esto. Si usted se fija, mi amado, en la historia bíblica, o desde el principio de la historia bíblica, Dios crea a un pueblo y lo dirige y lo formaliza en un lugar específico. En Egipto está el pueblo y se multiplica el pueblo. Mas sin embargo, dice la palabra del Señor que se levantó un hombre, un faraón, que no conocía anteriormente lo que era José y su familia. Mas sin embargo, vemos que también la palabra nos enseña que aquel faraón empezó a maltratar y a subyugar el pueblo. Simplemente con el hecho, porque él había visto que el pueblo se multiplicaba en gran manera, él había visto que el pueblo se desarrollaba en gran manera y tenía un temor en su corazón, y era que el pueblo se uniera a sus enemigos y lo atacara. En nombre de Cristo, a su nombre. Mediante esto, faraón lo que hizo fue que trató de amedrentar al pueblo, de subyugar al pueblo, de oprimir al pueblo, para que el pueblo se sintiera atemorizado. Le ponía carga y así sucesivamente, simplemente con el objetivo de que aquel pueblo sus fuerzas desfallecieran. Pero la palabra del Señor nos enseña algo muy importante y fundamental, y es que el pueblo a través de eso no fue desfalleció, no murió, sino que se multiplicó. Al nombre de Cristo, a su nombre. Ayer me predicaba una palabra muy poderosa y muy profunda, amado, y predicaba acerca de David. Y nuevamente vemos como Satanás o los pueblos enemigos tratan de intimidar y de infundir ese miedo y amedrentar a un pueblo que en ese momento determinado por el miedo no sabía al Dios que tenía. O sea, ese David olvidado por el miedo al Dios que tenía. Pero también la palabra nos enseña que un joven llamado David, que inmediatamente llega al pueblo, ve la situación que están pasando y reconoce verdaderamente que aquel pueblo era el pueblo del Señor, simplemente que su fuerza había desfallecido. ¿Por qué? Porque estaban amedrentados. Porque la palabra del Señor nos enseña que aquel pueblo filisteo tenía un paladín, una persona capacitada en lo que es la guerra, el cual salía de tiempo en tiempo y le ponía la propuesta de que quien luchara contra él lo venciera, porque ellos serían ganadores. Mas sin embargo, vemos que también él le decía que si él vencía, los filisteos, el enemigo del pueblo de Israel, sería el ganador. Mediante eso nosotros podemos analizar y podemos ver que aquel pueblo estaba aterrorizado, un pueblo lleno de Dios, un pueblo con la victoria en sus manos, un pueblo que había derribado anteriormente ya, un pueblo que había ganado batalla, un pueblo que había tenido grandes victorias, un pueblo que había conquistado grandes ciudades, un pueblo que ya Dios lo había posicionado en un lugar específico, un pueblo que anteriormente ya le habían dado grandes victorias, estaba en ese momento amedrentado, estaba asustado. Bendito sea el Señor, porque como le digo, amado, si usted tiene fe, usted no puede tener miedo. Bendito sea el Señor, mas si tiene miedo no puede tener fe. Y eso es lo que pasaba en aquel momento. Aquella persona no sabía lo que tenían en sus manos. Aquella persona, por el miedo que tenían, pensaban que no iban a tener la victoria. Bendito sea el Señor. Pero con el simple hecho de aparecer una persona con la suficiente fe para poder derribar un gigante, tuvo la victoria en ese momento. Aleluya, porque a veces Dios no necesita muchas cosas en nuestra vida. Dios lo que necesita es un hombre que esté lleno de fe. Una persona que tenga la suficiente fe para entender que aunque esté en un momento difícil, que aunque esté atravesando un momento de desesperación, que aunque esté atravesando un momento de necesidad y de ansiedad en su vida,
al lugar donde estaban todos y cada uno de ellos ubicados. Y dice la palabra del Señor que cuando David ve a aquel paladín gigante, aunque lo vio gigante, no se atemorizó de él. La fe que tenía David en el momento en Dios era más grande que el gigante, era más grande que el problema el cual estaban atravesando en ese momento. Mediante esto, cuando David le solicita ir a la batalla, bendito sea el Señor, a pelear con aquel filisteo, aquel paladín, aunque uno de los que estaban con él en el momento se le niega y le dice: no eres un muchacho. Aunque el mismo paladín lo minimiza, bendito sea el Señor, o intenta minimizar, aunque el mismo paladín intenta amedrentarlo, si usted se fija, David desata una palabra más poderosa que el miedo que se estaba efectuando en aquellos corazones en aquel momento. Y es que David le hace saber, bendito sea el Señor, aleluya, que aquel paladín, aunque sea grande, aunque sea fuerte, aunque lo tenía atemorizado, no tiene la capacidad para vencer a una persona que esté llena de fe. En nombre de Cristo. No tiene la capacidad y no tiene la casualidad. Bendito sea el Señor, la capacidad para poder derribarlo o vencerlo. ¿Por qué? Porque la fe de David es más grande que el paladín. Al nombre de Cristo. Y algo sucede. Y es que cuando aquella persona le está diciendo a él que él simplemente es un muchacho, él le dice algo muy importante. Y es que le dice: mira, cuando yo estaba cuidando las ovejas, aparecían leones y yo lo vencía. Aparecían osos y yo lo vencía. O sea, el peligro me inundaba, pero aún así yo lo vencía. Y debemos de entender algo muy importante sobre él. Y es que la ciencia cataloga al león como el rey de la selva. Mas, sin embargo, nosotros tenemos que entender algo muy importante. Y aunque el león sea el rey de la selva, David no estaba solo, sino que David estaba con el rey de reyes y señor de señores, el dueño de toda la tierra. Bendito sea el Señor. Por eso, si usted se fija, mi amado, David, aunque estaba peleando con un león, lo que naturalmente es una pérdida, porque un ser humano no tiene la capacidad para pelear con un león, aún así él tenía la victoria, porque su fe era más grande y más cero que el león. Si usted se fija, también dice algo, y lo que dice es que él peleaba con oso. La ciencia cataloga al oso como uno de los animales más feroces, pero nosotros por la fe catalogamos a Dios como un varón de guerra. En nombre de Cristo. Aleluya, bendito sea el Señor. Un aplauso al Señor. Y debe dar que está claro de fiesta, lo quieren amedrentarte. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. También nosotros encontramos la historia de 3 varones que se encontraban en un cautiverio. Se encontraban en un, por así decirlo, en un secuestro. Estaban padeciendo un momento crítico el pueblo de Israel. Pero se encontraban 3 varones llamados Sadrach, Mesach y Abednego, los cuales el enemigo también y los poderosos de aquella época, de aquella era, intentaron amedrentarlo, intentaron infundirle miedo, simplemente porque ellos no querían arrodillarse delante de la estatua que había creado el rey Nabucodonosor en ese tiempo, y mediante que ellos no querían postrarse, hicieron amedrentarlo, y como no pudieron amedrentarlo, quisieron matarlo. Pero sabe algo, bendito sea el Señor, y es que la fe que aquellas personas tenían en ese momento era mucho más grande que la estatua en la cual ellos se postrarían
Y no simplemente eso, amado. Luego más adelante que vino de Daniel, nos encontramos con una situación en la cual atravesó el mismo Daniel. Y es que el mismo Daniel, Dios lo había posicionado con personas influyentes de la época, con personas principales, con personas que tenían un estatus en la sociedad en aquella era. Mas sin embargo, la Biblia señala algo muy importante, y es que Daniel tenía un espíritu superior al espíritu que tenían ellos. Aquellas personas eran sabios y entendidos, pero Daniel iba más encima de ellos, porque lo que había Dios puesto en Daniel era más grande. Mas sin embargo, vemos que aquellas personas planean derribar a Daniel. Aquellas personas tratan de intimidar a Daniel. Querían quitarle la posición que Dios Altísimo le había dado. Por eso, mi amado, usted puede encontrar en la vida cotidiana que hay posiciones en las cuales Dios puede ponerte. Quizá el ser humano o incluso una persona que se encuentre a tu lado no quiera que tú estés en esa posición. Pero tengo para decirte que si esa posición fue Dios que te la puso, fue Dios que te la ha dado, por más viento que se levante, bendito sea el Señor, y por más que quieran aventarte, no podrá, porque fue Dios que te puso en aquel lugar. Sin embargo, vemos que aquellas personas planean mal en contra de Daniel, planean derribarlo, planean quitarlo de aquel lugar. Dice la palabra del Señor que aquellas personas idean un plan, pero en medio de la conversación para idear o efectuar ese plan, ellos dicen algo muy importante, y es que aquellas personas dicen que no tenían ocasión para acosar o para señalar a Daniel, sino más bien el Dios que a Daniel le oraba y que le rendía culto. Ellos dijeron que esta es la única oportunidad que nosotros tenemos para acosarlo, o vamos a decirlo en buen dominicano, para calentarlo con el rey. ¿Qué? Que ellos dijeran una calumnia de Daniel, o que ellos lo pusieran en contradicción contra el rey en ese momento. Y dice la palabra del Señor que así lo latigaron y así lo hicieron. Fueron ante el rey para que el rey firmara un edicto en contra de lo que Daniel tenía en ese momento, el cual era la oración, el cual era el culto al Señor. Dios mío, Padre, gracias. El cual era la devoción por la presencia del Señor, el cual era su fe en ese momento. Bendito sea el Señor. Inmediatamente aquel hombre firma aquel edicto, y lo primero que ellos hacen es tratar de amedrentar a Daniel. Y le dijeron: entonces tú haces lo que tú quieres en esta ciudad, aunque el rey tiró un edicto y el edicto del rey no puede ser revocado. Mediante eso el rey se vio obligado a meterlo en un lugar con unos leones, bendito sea el Señor, en una fosa con unos leones. Sin embargo, vemos que la fe que tenía Daniel era lo suficientemente fuerte y lo suficientemente grande para no dejarse amedrentar. Y aunque aquella persona, bendito sea el Señor, planearon mal contra Daniel, aunque aquel rey con el dolor de su corazón tuvo que accionar conforme al dicto que él había decretado en ese momento, aunque lo metieron en aquel lugar, Daniel nunca vengó, Daniel nunca se desesperó, la fe de Daniel nunca decayó, la oración de Daniel nunca vengó. ¿Por qué? Porque tenía la suficiente fe para derribar la adversidad que estaba atravesando en ese momento, en nombre de Cristo. Den un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. A su nombre. Gloria a Jesús. Dígale al hermano que está a tu lado, despiértalo. Quieren amedrentarte. ¿Sabe qué? Es que mientras nosotros leamos las Escrituras, mientras más estudiemos las Escrituras, nosotros vamos a entender cuál es el plan de Satanás para con la vida del ser humano. Y es que el plan de Satanás para la vida del ser humano es amedrentarlo. Bendito sea el Señor, hacer que su fe caiga. Hay varias anécdotas y varias enseñanzas, bendito sea el Señor, que en el transcurso de nuestro evangelio nos han enseñado. Y es que Satanás siempre ha querido esto para con el ser humano, porque Satanás sabe que está en peligro, bendito sea el Señor, mientras la fe de un hombre no le caiga. Pero cuando Satanás hace que la fe de un hombre mengue, entonces tiene todas las cualidades para manejarlo. Satanás inmediatamente tu fe mengua, bendito sea el Señor, y tú estás al intemperie a sus ataques, y tú estás vulnerable a sus ataques, bendito sea el Señor. Sin embargo, vemos que Él siempre ha querido esto para con la vida del ser humano, y principalmente con el creyente. Aquella persona fiel, bendito sea el Señor, que no le pertenece al diablo. Aquella persona que siempre se va
opuesto ante el Señor, vuelva a los pies del Señor y se rinda a Él. Mas sin embargo vemos que Satanás, al ver que aquella persona, aquel profeta, tenía las cualidades, bendito sea el Señor, tenía la fe suficiente, tenía la unción suficiente para hacer estrago en el mundo espiritual y que eso se manifestara en el mundo físico, buscó estrategias específicas para poder derribarlo. ¿Y cuál fue la estrategia que hizo? Hacer que su fe mengue, hacer que aquella persona, bendito sea el Señor, aunque había hecho grandes cosas y grandes señales, aquella persona que había hecho descender fuego del cielo, hizo que se amedrentara en un momento. Después que aquel hombre hace esa gran hazaña en el monte, que agarra y hace que descienda fuego del cielo, y hace que el pueblo nuevamente entendiera que el grande es Dios, aquel hombre fue atemorizado y amedrentado por una mujer llamada Jezabel. Aquel hombre fue amedrentado en ese momento por personas que eran influyentes en aquella época, por personas que Satanás estaba usando para él posicionarse en medio de un pueblo que Dios había formalizado. Sin embargo, bendito sea el Señor, vemos que aquel hombre de Dios se amedrentó en un momento, aquel hombre se preocupó en un momento, aquel hombre se desesperó en un momento por las grandes cosas que había visto y que todo estaba menguando.
Yo le predicaba a una persona, a dos personas hace unos cuantos días. Y yo le decía que el enemigo siempre va a tratar de que uno no escuche la palabra del Señor, ni la desglose, ni la lea, ni la investigue, ni profundice en ella, mi hermano. El enemigo nunca le va a gustar que usted esté en esa situación, que usted esté en esa comunión. ¿Sabe por qué? Porque ahí en esa escritura está lo suficiente, los materiales y las herramientas suficientes para usted tener la suficiente fe para derribar cualquier situación de su vida en nombre de Cristo. Yo le explicaba y le decía que mientras más usted lea la escritura, más la entienda, más la aplique en su vida, usted tiene ya la mayor parte de la guerra asegurada. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo no quiere que usted conozca eso, porque inmediatamente usted conoce esto y usted está propenso a que su fe crezca. Y si su fe crece, usted tiene la capacidad de decirle a un endemoniado: sé libre en el nombre de Jesús, y es libre. Usted tiene la capacidad de a un paralítico decirle: levántate, y puede levantarse. Por eso el enemigo siempre se levanta contra personas que tienen la capacidad de entender esta escritura. Por eso, mi amado, usted va a encontrar personas que estudian mucho la Biblia y predican con mucha elocuencia, y Dios le da unción y Dios le da el respaldo de la palabra, pero vemos que también son frecuentemente atacados. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que por el
como para la gloria del Señor estamos nosotros en el asunto. Nosotros entendemos o estamos tratando de entender a través de la oración y pidiéndole al Señor que nos dé la fuerza y el entendimiento suficiente para nosotros tener la capacidad de caminar firmemente en el Evangelio, de nosotros no menguar, de nosotros no detenernos, de nosotros ser un buen creyente y un buen cristiano. El Señor nos da las herramientas necesarias para que nosotros tengamos la capacidad de alcanzar lo que nosotros anhelamos. Y mediante esto Dios a veces nos da un poquito de sabiduría y de entendimiento, un poquito de visión y discernimiento para nosotros entender y comprender las situaciones en las cuales estamos y en las cuales nos metemos y atravesamos, y en las cuales el mismo Dios nos pone. Y es que yo le hacía mención a usted que yo golpeé el miedo en el último mensaje que prediqué muy poderoso aquí. Sentimos a Dios grandemente, sentimos que Dios habló a nuestra vida para su gloria y su obra, pero yo también sabía que posiblemente venía a regresar. Y algo que Dios siempre desde el principio me ha estado enseñando es que cuando tú quieres caminar firmemente en su presencia y tú quieres hacer su voluntad de corazón, el enemigo va a tratar de amedrentarte. El enemigo va a tratar de acabar con eso que tú estás profesando. El enemigo va a querer hacer que tú niegues lo que tú estás diciendo. Y por eso yo puedo entender algo muy importante. Y es que cada vez que yo, o que cada uno de nosotros vea una palabra, y es que cada vez que uno se sacude, cada vez que uno habla de parte de Dios, cada vez que uno camina conforme a la voluntad de Dios, cada vez que Dios puede usarte en un momento determinado, cada vez que Dios te usa, cada vez que una persona tú haces una oración, que una persona recibe esa oración, cada vez que una persona dice es un buen cristiano, y cada vez que una persona dice es una mujer de Dios, nosotros padeceremos persecución. Y algo que Dios me enseñó fue a cubrirme de eso. Algo que Dios me enseñó fue cada vez que yo predique, orar más intensamente por mi vida, por mi familia, por mi bienestar, por mi entorno. Y una de las cosas que yo siempre he puesto en práctica y he tratado de enseñarle a las personas que son contemporáneas conmigo y que están en mi entorno, mi esposa, es que le digo siempre, cúbrete bien. ¿Por qué? Porque si tú no te cubres, el enemigo puede tomar ventaja y atacarte por lo que tú estás predicando. Aleluya. Y en nuestro entorno vamos a ver personas que siempre tratan también de amedrentarte con eso. Y por eso a veces nosotros no damos las palabras que Dios nos mandó a dar. A veces nosotros nos prohibimos de hablar algo de parte de Dios simplemente porque supuestamente viene un conglomerado de espíritus a contrarrestar la palabra que Dios había dicho de parte de ti. Y el enemigo siempre trata de amedrentar y de acabar eso en nuestra vida. Y Dios siempre me ha enseñado a cubrirte en oración, porque el enemigo puede que se enfurezca en mi contra o en tu contra. Y mediante esto, yo he optado siempre por llevarte de lo que Dios me dice, lo cual es orar, pedirle al Señor cubre, guárdame de todo mal, de todo ataque de las tinieblas. Pero como yo sé que golpea algo bien terrible y que es 100% cierto y que ya lo descubrimos, que ya Dios nos permitió ver un poquito más allá, yo sé que eso podía venir en pos de mí. Y algo que me estaba aconteciendo muy frecuentemente, algo que anteriormente no me pasaba, y es que era que yo estaba sintiendo miedo. Entonces yo empecé a preguntarme, Señor, pero ¿por qué yo siento ahora miedo? Señor, pero ¿por qué cuando yo estoy orando siento un miedo? ¿Por qué cuando me levanto siento una opresión? ¿Qué es lo que está pasando en mi entorno? ¿Qué es lo que está pasando en mi vida espiritual? ¿Qué es lo que está pasando? Porque yo entiendo que tú me has enseñado que el miedo no puede ser parte de la vida de un creyente. El miedo va contra la historia hasta la fe. Y le he preguntado al Señor, Señor, ¿y es que mi fe ha menguado? Es que yo me he detenido, en que he fallado, le he abierto alguna puerta que me siento tan amedrentado. Y sucedieron muchas cosas en mi vida espiritual. Y lo último que sucedió en mi vida fue algo terrible, que mediante eso yo me fui a la oración y a la intimidad con Dios para analizar qué es lo que me está atacando y qué es lo que me está pasando, porque este miedo no es normal. Inmediatamente yo me voy para la sala de mi casa, con todos los bombillos prendidos, me pongo a orar. Y yo me pongo a orar, me pongo a leer la Biblia en la madrugada, al nombre de Cristo. Mientras estoy en la madrugada orando, digo, bueno, ya me voy a tirar un poquito. Yo me quedo así, eso es lo que yo voy a hacer. Tirarme ahí tranquilo.
muchas sábanas y muchos asuntos, porque yo tengo que doblegar mi cuerpo a la oración. Inmediatamente me quedo ahí dormido en el piso de la sala de mi casa, boca arriba con los bombillos prendidos. De repente yo despierto y estoy tratando de levantarme del piso, pero no puedo. Estoy consciente, quiero levantarme, pero no puedo. Y digo, ¿qué es lo que está pasando? Yo no puedo mover mi cuerpo, pero inmediatamente el discernimiento se me activa en ese momento en el cual yo estoy atravesando una desesperación. El que ya ha pasado sabe lo que se siente, uno se desespera. Y en medio de esa desesperación empiezo a escuchar algo que nunca había escuchado en mi vida. Y lo que empiezo a escuchar es una oración. El discernimiento me dice que es una oración. Y no es una oración cristiana, sino que detrás de mí, que yo esté acostado, hay un demonio que está influenciando mi ambiente para que yo no pueda levantarme, para que yo tenga miedo en ese momento, para que yo no pueda levantarme hasta más de madrugada. Bendito sea el Señor, para que yo me amedrente en ese momento, para que yo no despierte a mi Dios que está durmiendo en conjunto conmigo en una alma, para que yo venga en ese momento y para que lo que yo prediqué golpee, bendito sea el Señor, me amedrente a mí también. Pero ¿sabe qué aconteció? Bendito sea el Señor, que en medio de que yo estoy escuchando esto, logro levantarme, y cuando yo logro levantarme, me levanto nuevamente con el miedo, me levanto aterrorizado, horrorizado, porque nunca me había pasado eso. Y usted sabe algo, bendito sea el Señor, para que usted entienda el asunto y el peligro de tener miedo en nuestra vida, todos los cristianos. Y tú sabes algo, que en medio de ese miedo que yo estaba atravesando, yo me dije a mí mismo, no, eso fue un sueño, no te estaban atacando. Que es lo que te quiero tratar de decir en esta noche, y es que si tú entraste, dejaste entrar el miedo en tu vida, la fe va a desaparecer de tu vida. Y es que si tú le diste permiso al miedo para horrorizar tu ministerio, te vas a quedar ahí, y tu carne vas a tomar el dominio de tu situación. Y eso fue lo que me aconteció en ese momento. Yo no lo entendía, no lo acepté en mi vida. ¿Por qué? Porque tenía miedo. El miedo fue tan grande en ese momento, aplastó lo que de Dios no tenía. Si ese miedo no invade mi vida, yo posiblemente reprenda y se arme un polvorín en la madrugada. Venzo ese demonio instantáneamente, pero ya yo tenía algo aquí, y era miedo. Y ese miedo en ese momento venció mi fe. En ese momento, el miedo venció la autoridad que Dios me había dado. Ese miedo venció el poder que en mí reposaba en ese momento. ¿Y qué es lo que quiero que tú entiendas en este momento? Lo que quiero que tú entiendas es que inmediatamente entró el miedo. Inmediatamente, amedrentar tu situación, tú te vas a encontrar en una situación, puede que sea de enfermedad, puede que sea de depresión, puede que sea de desánimo, puede que sea de ansiedad, puede que sea de desesperación, puede ser que tú también atraveses una situación en la cual tú sientas descarriarte. ¿Por qué? Porque te dejaste amedrentar. Póngase sobre sus pies. Padre, gracias.
que el viento y que el mar era así delante de Jesús. Pequeño, muy pequeño. Ahí no entendieron. Y dice la palabra que temieron a quien se debe temer. Entonces su fe, que había desaparecido por el miedo a la grande sola, se complementó con el temor del Señor. Y así ellos pudieron vencer esa situación en la cual ellos se encontraban. Lo que quiero que tú entiendas en esta tarde es que no le temas y que no dejes que te amedrente, porque ese es el objetivo del diablo, amedrentar la iglesia.